¿Se ve el PPT? ¿Se ve el PPT? Coméntenme. ¿Sí? Ya, excelente. Muy bien, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Y ya tenemos los textos en inglés. Ya los hemos estado revisando, pero bueno, tenemos un poquito de la teoría de los textos en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar entonces de una vez. Entonces, los textos que les van a dar ustedes, como lo hemos venido revisando a lo largo de estas semanas juntos, son textos bastante sencillos, ¿no? Es un nivel bastante básico, ¿ok? Es un texto bastante cortito, como lo hemos venido revisando, un texto bastante corto, un texto de un inglés bastante básico, ¿verdad? Sencillo de entender, ¿no? Y básicamente lo que queremos es que ustedes puedan desarrollar la capacidad de inferencia en el texto. Bueno, en realidad en todos los textos, pero sobre todo en los textos de inglés, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante leer en inglés? Fíjense, para empezar, los textos o los papers con información más actualizada y más relevante en el ámbito académico están por lo general en inglés, ¿de acuerdo? Además, es una forma también de conocer otras culturas, conocer otras realidades y, por supuesto, conocer nuevas investigaciones respecto al tema en que nosotros estemos investigando. Entonces, cuando ustedes ya sean sanmarquinos, cuando ustedes ya ingresen a la universidad, se van a dar cuenta que la gran mayoría de papers o la gran mayoría de información actualizada, la mejor información, va a estar en inglés, ¿no? Porque se las publican universidades extranjeras, etcétera, van a estar en inglés. Entonces, ustedes van a tener la necesidad de leer en inglés, ¿cierto? Entonces, pues aprender a leer el inglés, saber inglés, te abre una serie de posibilidades amplísimas, ¿no? Por eso es que la universidad está tomando tan en cuenta el tema del inglés en el examen de admisión, ¿ok? Muy bien, como les mencionaba, ¿no? Hay muchos adelantos científicos que se hacen en inglés, ¿ok? Entonces, eso. Algunas ideas relevantes sobre la lectura en inglés. ¿Qué podemos ganar cuando nosotros aprendemos a leer en inglés? Desarrollamos mejor el léxico, ¿no? Mejoramos nuestra comprensión lectora, aumenta nuestra fluidez al momento de comunicarnos y pensar, ¿no? Conocemos otras culturas, otros contextos, otras experiencias, ¿cierto? Ganamos más habilidades, ¿ok? Entonces, por ello es importante, pues, que nosotros sepamos inglés. ¿Quiénes de aquí manejan inglés? ¿Quiénes de aquí han estado en, no sé, pues, en el IBM, en el Británico, o en alguna otra academia de inglés? A ver, levanten sus manitos. ¿Quiénes de ustedes han estudiado antes inglés? Ninguna manito voy a levantar. ¿Nadie ha estudiado antes inglés en ninguna academia ni nada? ¿No? Bueno, entonces, pero en el colegio sí han llevado inglés, ¿cierto? ¿O no? ¿No tampoco? Ya. Ah, sí, por ahí hay Guadalupe, por ejemplo, sí llevó en el colegio inglés. Ok. Igual los textos que estamos revisando son textos bastante sencillos, ¿no? Textos bastante básicos que podemos comprenderlos con un mínimo de conocimiento del idioma, ¿no? Igual todo el tiempo estamos escuchando canciones en inglés, viendo películas en inglés, series, ¿no? Entonces por ahí se va quedando, ¿no? Nos vamos acordando. Muy bien, vamos a ver entonces el primer ejemplo. ¿Ok? Tenemos aquí un texto que dice, how do you usually travel? O sea, usualmente viajas, ¿no? Do you go with a close friend or a group of friends? O sea, ¿viajas con tus amigos cercanos o con un grupo amplio de amigos? How often do you practice going solo? ¿Cuántas veces tú practicas yendo solo, viajando solo, ¿no? In the mid-90s, o sea, en el medio de los 90 o en los 90s, it was estimated that 9 million Americans were planning a summer vacation alone. Es decir, se estimaba que en los 90 o a mediados de los 90, más o menos 9 millones de americanos, personas que viven en Estados Unidos, planeaban tener vacaciones solos, ¿cierto? Viajar solos. Since then, es decir, desde,
Desde allí, the number of solo travels increased and increased. Desde ese momento, ¿no? Sí, desde ese momento, el número de viajeros en solitario han aumentado y aumentado y aumentado. O sea, la gente gusta de viajar sola, ¿no? Maybe, quizás. Maybe, you think that traveling alone is scary or boring. Quizá tú piensas que viajar solo es peligroso o aburrido. Well, according to people who do it, es decir, pero de acuerdo con la gente que lo hace, que viaja solo, ¿no? That is not exactly true. Eso no es exactamente cierto, ¿no? During the journey, they make new friends and have fun. Durante sus viajes, ¿no? Sus jornadas, durante sus viajes, ellos hacen nuevos amigos y tienen diversión, ¿no? Se divierten. Solo travelers use the time to learn or practice a sport they have never done before, such as golf, mountain climbing, or scuba diving. ¿Qué nos están diciendo acá? Que a veces, o sea, algunos viajeros en solitario, ¿no? Usan su tiempo para aprender o practicar algún deporte, ¿no? Ellos que nunca antes habían practicado, ¿no? Como el golf, por ejemplo, ¿no? Como escalar montañas, ¿no? Entonces, los viajeros en solitario pueden practicar nuevos deportes, ¿no? Some others like to study on their vacation. Algunos, por ejemplo, estudian durante sus vacaciones. Unbelievable, aunque increíblemente, they go to vacation college at university. Ellos pueden ir de vacaciones como escolares, ¿no? En la universidad. For solo travelers of different age and gender, there are many travel opinions. Entonces, los viajeros en solitario tienen diferentes edades y géneros, ¿no? Y tienen muchas opiniones diversas. There are tours for women only and for people over that age of 16. O sea, hay tours para mujeres que viajan solas o para también personas mayores de 60 años, ¿no? Next time you take a trip somewhere, why don't you consider going solo? Entonces dice, la próxima vez que tú tomes algún tipo de viaje, ¿por qué no podrías considerar ir solo? ¿No? Entonces, si ustedes irían solos a algún viaje, cuéntenme, ¿ustedes han viajado solos o les gustaría viajar solos? ¿Sí? ¿Sí han viajado solos? A ver, pónganme ahí en el chat quiénes gustan de viajar solos. O sea, a mí me gusta viajar sola. Ir a Cusco sola. ¿Quiénes querrían o quiénes gustarían de viajar solos o solas a algún lugar? A ver, pónganme en el chat. ¿Solamente Edwin? ¿El resto no? ¿No viajarían solos? Fernando también, obvio. ¿Nadie más? ¿Nadie más viajaría solo o sola? Guadalupe también. Claro, ¿no? Porque nos dicen que esto es una experiencia chévere, ¿no? Puedes conocer nuevos amigos, puedes hacer deportes que antes no has hecho, ¿no? Entonces, nos está animando el textito a irnos solitos de vacaciones, ¿no? ¿Por qué no? Podría funcionar. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. What is the central topic of the passage? O sea, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Cuál es aquí el tema central en el texto? To tell us about solo traveling, to convince of use of traveling alone, to give us different opinions for traveling. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué marcarían ustedes, chicos? ¿Cuál sería el tema central en el texto que hemos revisado? Contarnos sobre los viajes en solitario, convencernos sobre viajar solos, darnos diferentes opiniones sobre los viajes. ¿Qué marcarían ustedes? A, B o C. ¿Qué marcarían ustedes? Coméntenme. A, B o C.
¿Nada? ¿Ninguno? ¿Se me escucha? Están aquí. La A, Edwin marcaría la A. ¿El resto? ¿No saben opinar? Claro, ¿no? Decirnos, hablarnos acerca de cómo es viajar solo, ¿cierto? Hablarnos, comentarnos, ¿no? Contarnos acerca de esos viajes en solitario. Y sus beneficios también, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta 2. Dice, which of the following statements is true according to the passage? ¿Qué podríamos, qué idea, ¿no? Es acorde con el texto. A, all the people who travel alone find their journey so boring. O sea, toda la gente que viaja solo encuentra sus viajes aburridos. Now, there are more than 9 million Americans traveling alone. O sea, ahora hay más de 9 millones de americanos o de personas norteamericanas viajando solas. C, golf is the most fascinating experience for those who travel alone. El golf, o jugar golf, es la más fascinante experiencia de viajar solo. Esta pregunta está fácil. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué marcarían? La B, ciertamente, ¿no? Más de 9 millones de personas viajan solas. ¿No? Ese número ha incrementado. ¿No? ¿Cierto? Muy bien. Entonces allí. Vamos con las siguientes preguntas. Dice, we can infer from the passage that. ¿Qué podemos inferir sobre el texto? A, most people around 17 perform going solo when traveling. O sea, las personas del 70 años o alrededor de 70 años prefieren viajar solos. B, traveling alone is very pleasant only for match night. O sea, viajar solamente es fascinante si hay dinero, ¿no? C, some people traveling alone discover new things to do. La gente que viaja sola descubre nuevas cosas que hacer. ¿Cuál marcarían ustedes? ¿Qué marcarían ustedes? La C, ¿cierto? La gente que viaja sola descubre cosas interesantes, ¿no? Como en el texto dijeron que algunas personas, por ejemplo, escalaban montañas, ¿no? Súper bacán. Ok, entonces esa sería la C. Vamos con la siguiente. Dice, solo travelers didn't have many options for traveling alone. Dice, si los viajeros en solitario no tuviesen muchas opciones de viajar solos, entonces, ¿qué sucedería? A, the journey will definitely be boring. O sea, los viajes definitivamente serían aburridos. B, the number of traveling will increase. O sea, los números de viajeros incrementarían o podrían incrementar. C, most aged Americans will stay home. Muchos más americanos estarían solos en casa, se quedarían en casa. La C, ya. El resto te dice. Edwin dice C. El resto. ¿Qué podemos inferir del texto? Porque el texto nos dice que viajar solos es chévere porque tenemos muchísimas cosas nuevas que hacer, ¿no? Y la pregunta nos dice, a ver, si ustedes viajasen, si viajasen solos y no tuviesen muchas opciones, ¿no? Muchas opciones que hacer, entonces, ¿cómo sería su viaje? Nos dicen. Más americanos se quedarían en casa. Eso podemos inferir directamente del texto. Porque el texto dice, ¿es razón viajar solo? Porque hay muchas cosas que hacer. Y en la pregunta te dice, si tú viajas solo y no tienes muchas opciones que hacer, ¿cierto? ¿Qué pasaría en tu viaje? La A, ¿verdad? Tu viaje sería definitivamente aburrido, ¿verdad? Entonces estamos frente a la A, ¿no? Cuando nosotros nos piden inferir, ¿cierto? Nos piden este tipo de preguntas de inferencia, nos están preguntando por la acción que se desprende directamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se desprende directamente de no tener muchas cosas que hacer, entonces mi viaje es aburrido, ¿cierto? Mi viaje es aburrido.
Muy bien. Y ahí están nuestras respuestas. Excelente. Muy bien. Hasta acá, dudas, preguntas. Bastante sencillo, ¿cierto? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok, todo bien entonces. Muy bien, entonces vamos con nuestro material. Saquen por favor sus materiales. No sé si los tienen a la mano. Recuerden que para los textos de inglés sería bueno, es propicio que ustedes puedan hacer su corpus, ¿no? Un pequeño corpus, ¿verdad? Apuntando todo lo que no queda del todo claro en el texto, ¿cierto? Es decir, las palabras nuevas que ustedes van aprendiendo en inglés, sería bueno pues que las coloquen en una especie de corpus, ¿no? Voy a tomar una poquito de esto. Y ya está. Listo, entonces vamos con nuestro material. Voy a dejar de compartir este PPT para compartir el material. Muy bien, vamos a compartir el material para ponernos a leer nuestros textos. ¿Ok? Ya. Muy bien, ¿se ve? Confírmeme por favor que se ve. ¿Se logra ver el texto o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Guadalupe me dice que sí con la manito arriba. Excelente. Muy bien, entonces vamos a empezar a leer. Tenemos nuestro primer texto en inglés, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro primer texto en inglés. Dice, the cell is the basic unit of life. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula es la unidad básica de la vida. Sin célula no hay vida, ¿no? Muy bien. Siguiente oración. Dice, some organisms, o sea, algunos organismos, ¿no? Are made up. Made up lo podemos entender como son formados, ¿no? Of a single cell, es decir, por una sola célula, ¿cierto? ¿Como quiénes? Like bacterias, ¿no? Como las bacterias, ¿no? While others are made up of trillions of cells, es decir, mientras otros, es decir, otros organismos, ¿cierto? Son formados por trillones de células, muchísimas células, ¿cierto? Muy bien, vamos con la siguiente oración. Dice, human beings are made up of cells too. O sea, los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos también estamos formados por células, nos dice el texto. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. Therefore, ¿qué significa therefore? Esto significa por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, cells not only make up living things, they are living things. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, las células no solo forman seres vivientes, ¿no? O cosas vivas, pero bueno, digamos seres vivientes, ¿de acuerdo? They are living things. Es decir, ellos son seres vivientes o seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces ya nos dijeron eso respecto a las células. Vamos con la siguiente oración, esta de acá. Dice, there are lots of different types of cells. Es decir, existen muchos tipos diferentes de células. ¿Ok? Vamos con la siguiente oración. Each type, pues podemos entenderla como cada, ¿no? Each type of cell is a different and performs and different functions. O sea, cada tipo de célula es diferente y cumple diferentes funciones, ¿no? O cumple, origina, genera diferentes funciones. ¿Ok? Vamos con la siguiente oración. In the human body, o sea, en el cuerpo humano, we have nerve cells, es decir, nosotros tenemos células nerviosas, ¿no? Which can be as long as from our feet to our spinal cord. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos células nerviosas, ¿no? Que pueden ser tan largas, tan largas, as from our feet, es decir, que van desde nuestros pies, ¿sí? To our spinal cord, hasta nuestra espina dorsal, ¿de acuerdo? Which pueden entenderse como ellas, ¿no? O aquellas, ¿no? Entonces, aquellas pueden ser tan largas que van desde nuestros pies hasta nuestra espina dorsal. ¿Qué cosa? Las células nerviosas, ¿verdad? Las células nerviosas. Muy bien.
seguimos avanzando con la siguiente oración. Dice, nerve cells help to transport messages around the body. ¿Qué quiere decir esto? Las células nerviosas nos ayudan a transportar mensajes alrededor de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? De todo nuestro cuerpo. Estos son los impulsos nerviosos, ¿verdad? Vamos con la siguiente oración. Dice, we also have billions of teeny little brain cells, which help us think, and muscle cells, which help us move around. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros también tenemos billones de teeny little brain cells, es como pequeñas o diminutas células cerebrales, ¿no? Which ellas, ¿no? Ellas nos ayudan, help us, es como nos ayudan a pensar, ¿no? Las diminutas células cerebrales nos ayudan a pensar. And muscle cells, es decir, las células musculares, which help us move around. Es decir, ellas, ¿no? Las células musculares nos ayudan a movernos simplemente en el mundo, ¿no? Ya tenemos dos diferentes tipos de células, ¿no? Las células cerebrales que nos ayudan a pensar y las células musculares que nos ayudan a mover. ¿Ok? Siguiente oración. There are many more cells in our body. Es decir, existen muchísimas células en nuestro cuerpo that help us to function and stay alive. ¿Qué dice? Que nos ayudan a funcionar básicamente, a movernos, ¿cierto? A existir y a mantenernos con vida. Stay alive, mantenernos con vida. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. Also, aunque, there are lots of different kinds of cells, es decir, aunque existen distintos tipos diferentes de células, they are often divided into two main categories. Ellas son a menudo, divididas en dos grandes categorías. Tenemos por un lado las células procarióticas. Por ejemplo, bacterias and archaea, o sea, las bacterias y las arqueas, ¿no? Que son tipo de bacterias. Y las células eucarióticas, ¿no? Eucarióticas. Por ejemplo, plants and animals, ¿no? O sea, plantas y animales, las que conforman las plantas y animales. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro texto, que habla básicamente sobre que la célula es la unidad básica de la vida, ¿verdad? ¿Quién me puede decir la diferencia entre célula procariótica y célula eucariótica? ¿Quién me dice la diferencia entre célula procariótica y célula eucariótica? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué es la célula procariótica y la célula eucariótica? ¿Mm? ¿Ustedes a qué carreras van, por cierto? No les he preguntado. ¿A qué carreras van? ¿A qué áreas van? Área A, B, C, D, E. ¿Ustedes de qué áreas son? ¿A qué carreras van ustedes? ¿A ninguna carrera? ¿No se están preparando para ingresar a la universidad? ¿Ingenierías? ¿Todos van a ingenierías? ¿Todos van a ingenierías aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la célula eucariótica y la célula procariótica? La procariótica, nos dice Sebastián, una tiene núcleo a diferencia de la otra. Claro, son los núcleos, ¿no? La procariótica no tiene núcleos, mientras que la eucariótica tiene núcleos. ¿Ok? Esas son las diferencias entre las células. Vamos con la primera pregunta. Dice, what is the topic? O sea, ¿de qué trata el texto básicamente? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tópico del texto, no? ¿Qué marcarían ustedes? ¿A, B, C, D o E? ¿Cuál es el tópico o el tema central de este texto? ¿Qué marcarían ustedes? ¿A, B, C, D o E?
Ya. The basic unit of life. La D, ya. El resto. La ciertamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tópico? ¿Cuál es el tema central del texto? Nos está diciendo el texto que la célula es la unidad básica de la vida, ¿no? Excelente. Vamos con la 2. Dice, the word perform can be replaced by. O sea, la palabra perform o performance o performa puede ser reemplazado por, ¿qué marcarían ustedes? Execute, ignore, introduce, begin o ignorate. Originate, perdón, ignore. Originate. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Por qué podríamos reemplazar la palabra perform? Vamos a buscar la palabra perform, dice acá, ¿no? Dice, each type of cell is different and perform and different function. O sea, las células, los tipos de células, otros tipos de células diferentes, pueden ser diferentes o son diferentes y performan, inician, generan, ¿no? Tienen diferentes funciones, ¿verdad? Ah, ¿qué marcarían ustedes? La C, introduce. ¿Estas nuevas células introducen diferentes funciones? No creo. ¿Qué otra marcarían? ¿Ejecutan diferentes opciones? ¿Diferentes funciones? ¿Ejecutan diferentes funciones? ¿La E originan diferentes funciones? ¿Qué más? Tenemos solo 3 respuestas. El resto, ¿cuántos son ahorita? Son 43 personas en sesión. ¿Qué opinan los demás? La A, ejecutan. La E, originan. La A, ejecutan. Ciertamente es la E, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso performar me está dando la idea de que generan, originan diferentes funciones, ¿no? Tienen diferentes funciones, ¿no? Entonces la palabra más adecuada sería la E, ¿no? Originate. Muy bien. Entonces la 2 es originar. Como originar es como generar funciones nuevas, ¿no? Como generar distintas funciones, ¿no? Dentro del cuerpo. Vamos con la 3, dice, about brain cells, o sea, acerca de las células cerebrales, we can infer that. ¿Podríamos inferir qué? ¿Qué podríamos inferir acerca de las células cerebrales? So, recordemos que so es pensar, ¿no? Pensamiento. Entonces, dice, those have an organic basis. B, nerve cells are of 2 types. C, they are the only ones that are alive. D, the human brain is also small. E, only tiny cells help us think. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué marcarían? ¿A? ¿El resto qué marcaría? ¿Nada? ¿Qué podríamos inferir, nos dice, sobre las células cerebrales? Muy bien. La A, ¿cierto? Excelente. La A. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos ayudan a pensar, pues, ¿no? Las células cerebrales, ¿qué hacen? Nos ayudan a pensar, ¿verdad? Nos ayudan a pensar. Muy bien. Vamos con la 4, dice, it is inconsistent, o sea, es inconsistente to maintain that human bodies are simple organisms because. Es inconsistente afirmar que, que si el cuerpo humano fuese simple, el cuerpo humano, según la lectura, ¿es un organismo simple o está formado, es un organismo simple o es un organismo complejo, según la lectura? ¿Qué creen ustedes?
Según la lectura, ¿el cuerpo humano es un organismo simple o complejo? Simple, entendiéndolo como que con una sola célula, formado de una sola célula o de un solo tipo de células, mientras que complejo entendemos como formado por varios tipos de células, ¿no? Complejo, ¿cierto? Es un cuerpo complejo, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo, ¿qué pasaría si el cuerpo humano fuese un organismo simple? Entonces, negación. Entonces, tenemos un organismo simple. Y luego nos dicen, es inconsistente afirmar que. Entonces, si nos están dando una negación, ¿no? Nos están diciendo que en ese texto que el cuerpo humano es un organismo simple, negación. Pero además nos están diciendo, si es inconsistente afirmar esa negación, es decir, nos están negando la negación. Negativo más negativo, ustedes que van a ingeniería, ¿qué da? Negativo más negativo, ¿qué da? Positivo, muy bien. Entonces me están preguntando por una afirmación verdadera, ¿cierto? Muy bien, ¿qué marcarían ustedes? Este tipo de preguntas es una negación, es una doble negación. Por eso es una doble negación. Acá está la primera negación. Nos están diciendo que el cuerpo humano es simple. Y aquí está la segunda negación. Nos están diciendo, si esto es falso, entonces, ¿no? Y esto ya es falso. Falso más falso, verdadero. Muy bien, entonces, ¿qué marcarían ustedes? La D, la D, la D. La D, ciertamente, ¿no? They are made up of a lot of different types of cells that perform different functions, ¿cierto? O sea, una alternativa verdadera, ¿no? Ellos estarían formados por diferentes tipos de células que tendrían, que ejecutarían diferentes funciones, ¿no? Que generarían diferentes funciones dentro del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. La D, excelente. Vamos con la 5. La 5 dice, if only one type of cell existed, it is possible that, o sea, si solamente existiese un solo tipo de células, entonces es posible afirmar qué cosa. ¿Qué podrían afirmar ustedes si solo existiese un tipo de células? ¿Qué sucedería? ¿Qué marcarían ustedes? Dice, a living organism would be extinguished of health. O sea, nos dice, todos los organismos podrían extinguirse de la Tierra. B, eukaryotic and prokaryotic cells would no longer exist. No podrían tener grandes existencias o largas existencias. C, the nerve cells would have to do another function. O sea, las células cerebrales podrían tener otras funciones. D, the brain could lose its connection with other organisms. O sea, el cerebro podría perder la conexión con otros organismos. Y the complexity of the human body will not exist. Claro, es la E, ¿cierto? Si solamente existe un tipo de célula, entonces la complejidad del cuerpo humano podría no existir, ¿verdad? Entonces, 5E. Muy bien. Perfecto, entonces quedaría así, ¿no? 1D, 2E, 3A, 4D y 5E. Sencillo, ¿cierto? Está bastante leíble este texto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna respuesta que no se haya entendido? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Las manitos arriba. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ok, entonces aquí dejamos por mientras los textos en inglés. Ok. Y pasamos al segundo texto, que es un texto discontinuo. ¿Cierto? Ya sabíamos pues que los textos discontinuos mezclan, lo vimos la vez pasada, mezclan textos escritos con ciertos gráficos, ¿verdad? Muy bien, entonces, este primer texto lo voy a leer yo, lo vamos a resolver juntos, y los textos venideros los hacen ustedes, ¿no? Vamos con el texto 1. Dice, pese a que casi todas las personas cultas profesan una creencia sincera en la teoría de Darwin, lo que en realidad aceptan es una versión modificada de la antigua teoría teológica de la gran cadena evolutiva de los seres vivos. A saber, que todas las especies aparecen dispuestas en una jerarquía lineal en cuya cúspide se sitúa la especie humana. Según esta creencia, la contribución de Darwin a esta teoría consistió en demostrar que cada especie de esta escala lineal
se deriva de la especie situada en el peldaño anterior, y que por lo tanto no fue Dios quien asignó directamente un peldaño a cada especie. Con el vago recuerdo de la biología que les enseñaron en el bachillerato, suponen que hay un linaje que avanza desde lo primitivo hacia lo evolucionado, en el cual las amebas engendraron a las esponjas, las que a su vez engendraron medusas, las que a su vez engendraron platelmintos, las que a su vez engendraron truchas, las que a su vez engendraron ranas, las que engendraron lagartos, las que engendraron dinosaurios, los que engendraron a los osos hormigueros, los que engendraron a los monos, los que engendraron a los chimpancés y finalmente los chimpancés nos engendran a nosotros, dice según esta teoría, ¿no? Y acá nos ponen el gráfico de la teoría incorrecta, ¿verdad? Una especie de escalerita evolutiva, ¿cierto? Muy bien, vamos con la siguiente parte. Dice, de ahí la paradoja. Aquí está la paradoja, ¿no? De ahí la paradoja. Los seres humanos tienen lenguaje, mientras que sus vecinos del peldaño anterior no tenían nada parecido. Es decir, los chimpancés no tienen ningún tipo de lenguaje articulado, ¿cierto? Donde esperaríamos un cambio gradual, nos encontramos con un Big Bang. Entonces, la paradoja de esa teoría nos dice, esa teoría incorrecta que proponen, nos dice es que de pronto, entre el chimpancé y el Homo sapiens, aparece por arte de magia el lenguaje. Ahí está la paradoja, ¿no? Si tenemos esa teoría de que los seres vivos en esta tierra se han engendrado unos a otros, ¿cómo es que de pronto aparece un Homo sapiens con lenguaje articulado, ¿verdad? Esa es la paradoja. Seguimos. Dice, sin embargo, la evolución no tiene forma de escalera, sino más bien de arbusto. Los seres humanos no descienden de los chimpancés, sino que unos y otros descienden de un antepasado común, ya extinto, ¿no? A su vez, este antepasado común al hombre y al chimpancé no descendió directamente de los simios, sino de un antepasado más antiguo, ¿no? Común a ambos que también ya se ha extinguido. Y así continúa la cadena hasta llegar a nuestros más remotos antepasados, los organismos unicelulares. Los paleontólogos acostumbran a decir que, en términos muy generales, todas las especies se encuentran extinguidas, ¿no? La estimación habitual se cifra en el 99% de las especies que existieron en algún momento. Los organismos que vemos hoy en la naturaleza son primos muy lejanos unos de otros, ¿no? Y no tatarabuelos. Representan ramitas muy diseminadas de un gigantesco árbol cuyo tronco y ramas desaparecieron hace mucho tiempo. Simplificando mucho esta descripción, los linajes evolutivos podrían ajustarse al siguiente diagrama, ¿no? Eso según Darwin, que es la teoría correcta, ¿no? Entonces tenemos un mismo antepasado en común y de allí pues se fueron desprendiendo muchísimos seres vivos, muchos se extinguieron, otros evolucionaron, ¿no? Etcétera. Y de ahí pues van desarrollándose todos los seres vivos que tenemos en nuestros días. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la intención principal del autor? A, demostrar que la negación del lenguaje en los chimpancés es coherente con la teoría de la evolucionista de Darwin. B, comparar la versión modificada del planteamiento teológico de la gran cadena evolutiva de las especies. C, refutar las interpretaciones teológicas de la teoría de Charles Darwin sobre el origen de las especies. D, rebatir la tesis evolucionista que sostiene la disposición de las especies en una única jerarquía lineal. E, refutar la idea de que todos los seres humanos descendieron del chimpancé y este del simio directamente. ¿Cuál marcarían ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la intención principal del autor con este texto? Intenta demostrar. ¿Qué marcarían ustedes? Los leo. ¿Qué marcarían, chicos, chicas? ¿Cuál sería la idea principal de este texto? Que nos habla primero de esta línea evolutiva, ¿no? Como jerárquica, y de pronto nos habla de esa suerte de Big Bang que fue el lenguaje, ¿no? Y que te dice, es una paradoja, en verdad, que haya existido de pronto un Homo sapiens con lenguaje si su antepasado anterior no lo tuvo, ¿no? Y a partir de allí, pues nos va mostrando esta teoría como arbórea, ¿no?
Entonces, ¿cuál marcarían ustedes? ¿A, B, C, D o E? ¿Qué opción marcarían, chicos, chicas? ¿Mm? ¿Cuál es la intención del autor aquí? Cuéntenme. ¿Cuál es la intención del autor? La D, rebatir la tesis evolucionista que sostiene la disposición de las especies en una única jerarquía lineal. ¿Eso hace el texto? ¿Se puede rebatir cada uno de las teorías? No creo, ¿cierto? ¿Qué otra marcaron? ¿O qué otra marcarían en todo caso? ¿Mm? ¿Qué otra marcarían? La C, dice, refutar las interpretaciones teológicas de la teoría de Charles Darwin sobre el origen de las especies. ¿Aquí está yendo en contra de las teorías que plantean Charles Darwin? No, ¿cierto? De hecho, te pone la teoría de Charles Darwin como la teoría correcta, ¿no? Tampoco sería la C. ¿Cuál? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿Qué marcarían ustedes? No es la D, no es la C. ¿Qué otra alternativa podría ser? ¿Qué otra alternativa les suena? ¿Nada? Aquí la alternativa correcta sería la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es, bueno, nos habla primero de esta teoría evolutiva jerárquica, ¿no? Y luego nos dice, pero a ver, esa teoría tenía una paradoja, ¿no? ¿Cuál es esa paradoja? El lenguaje, ¿no? Entonces, los chimpancés no tenían lenguaje, ¿cierto? Por lo tanto, esta teoría es completamente incorrecta. ¿Cuál es la correcta? ¡Pum! Ponen la teoría evolucionista de Darwin, ¿cierto? Entonces, aquí la respuesta correcta sería la A, ¿no? Entonces, intenta negarnos, pues, el lenguaje de los chimpancés, es decir, nos expone la paradoja, para luego contrastarla con la teoría evolucionista de Darwin, ¿cierto? 1A. Ahí. Vamos con la 2, dice, la expresión Big Bang alude a la contradicción que hay entre el surgimiento del lenguaje y el proceso de la evolución. B, la negación del cambio gradual de un instante breve en la larga cadena evolutiva. C, repentina aparición del lenguaje en el tránsito del chimpancé hacia el hombre. D, ausencia del lenguaje en los chimpancés pese a ser parte de la cadena evolutiva. E, la emergencia repentina de una especie a partir de la extinción de otra semejante. ¿Cuál marcarían ustedes? ¿Cuál marcarían ustedes? A, B, C o D. O E. La expresión Big Bang. ¿Qué significa? Vamos a volver entonces a la expresión Big Bang, ¿no? ¿Qué tenemos? Dice, de ahí la paradoja, ¿no? Los seres humanos tienen lenguaje, mientras que sus vecinos del peldaño anterior no tienen nada parecido. Donde esperaríamos un cambio gradual, ¿cierto? Nos encontramos con un Big Bang. ¿Qué marcarían ustedes entonces? A ver, cuéntenme. Tienen allí en casa a mano sus textos, ¿cierto? ¿Qué marcarían? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La C, ya, algunos dice la C. La repentina aparición del lenguaje en el tránsito del chimpancé al hombre. Ajá, el resto. ¿Qué dice el resto? En mí también la C. Muy bien, la C, ¿cierto? La C, el Big Bang, esta expresión Big Bang, ¿qué quiere decir? Esta proceso repentina aparición del lenguaje, ¿no? Como por arte de magia, ¡pum!, apareció el lenguaje. Muy bien. C. Vamos con la 3. Dice, se infiere que la negación de la paradoja implica que el origen del lenguaje se sitúa en A,
La rama evolutiva que se separa de la de los demás chimpancés. B, el instante en que la especie se separa del tronco común. C, la familia evolutiva que se distancia de los monos y simios. D, la rama evolutiva que también conduce hacia el Homo sapiens. E, el momento en que la evolución se puso a los humanos en la cima evolutiva. ¿Cuál marcarían ustedes? A ver, coméntenme. En la 3, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué podemos inferir de esta negación de la paradoja? ¿En dónde se situaría el lenguaje humano? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Qué marcarían? ¿Nadie? ¿Está complejo el texto? ¿Dónde podríamos situar el origen del lenguaje? ¿Dónde se sitúa el origen del lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje? ¿Nada? Bueno, aquí la respuesta sería la A, ¿no? ¿Dónde se sitúa el lenguaje? O sea, si analizamos la paradoja y negamos la paradoja, ¿no? O sea, decimos, no puede ser posible que de pronto el humano haya adquirido lenguaje si es que su antepasado común o su antepasado directo, es decir, el chimpancé, según la teoría lineal, tenga lenguaje y su antepasado no, ¿cierto? Entonces, no puede ser posible esto. ¿Dónde está el origen del lenguaje? Entonces, en ese sentido, lo contrastan con la teoría de Darwin, ¿no? Y te dice, sí, el chimpancé por ahí está dentro de la misma rama evolutiva, pero en algún momento ese chimpancé se distancia de la línea de los homos, ¿cierto? Y los homos empiezan a desarrollar lenguaje hasta que llegan, pues, al Homo sapiens, que tiene un lenguaje articulado, ¿verdad? Entonces, la 3 sería la A, ¿no? ¿Qué podemos inferir? Que la rama evolutiva, ¿no? Que hay una rama evolutiva común, pero que se separa de los chimpancés, ¿no? Y por acá chimpancés y por acá género Homo, ¿no? Y parecen Homo, todos los Homos que conocemos, ¿verdad? Hasta llegar al Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces 3A. Vamos con la 4, ¿ok? Vamos con la 4, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la versión modificada de la teoría de la gran cadena evolutiva? A, el Homo sapiens y el chimpancé comparten habilidades lingüísticas. B, el Big Bang del lenguaje es inconcebible en el proceso evolutivo. C, existe un solo linaje que avanza hacia el estatus más evolucionado. D, en el proceso evolutivo, los primos muy lejanos tienen un ancestro. E, en la evolución, las especies de arriba son mejores que las de abajo. ¿Qué marcarían ustedes en esta pregunta? ¿Cuál de las afirmaciones sería, pues, compatible con esta versión modificada de la teoría de la gran cadena evolutiva? Ojo, la versión modificada. ¿Cuál podría ser la respuesta que se infiere de esta teoría? La versión modificada de la teoría de la gran cadena evolutiva es la teoría de Darwin, pues, ¿no? Esta que tenemos un ancestro común. ¿Cuál marcarían entonces ustedes? ¿Cuál es una afirmación compatible? ¿Qué marcarían? La B, el Big Bang del lenguaje es inconcebible en el proceso evolutivo.
No. La D, el proceso evolutivo, los primos muy lejanos tienen un ancestro común, claro, ¿no? Porque te están diciendo, a ver, la versión modificada de la teoría de la gran cadena evolutiva es la teoría de Darwin. La teoría de Darwin te planteó como una especie de árbol, ¿cierto? Tenemos un ancestro común y de allí van partiendo todas las ramitas, ¿no? Del proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, tenemos un ancestro común, ¿cierto? Pero muy, 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 muy viejo, ¿no? Y ese ancestro común pues se fue quedando en el desarrollo evolutivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? En la 4 sería la D. Proceso evolutivo, los primos muy lejanos tenemos un ancestro común, ¿no? Tenemos un ancestro común, de allí provenimos todos. Muy bien, vamos con la 5. Dice, si algunos advirtieran una paradoja en el origen del lenguaje, entonces A, malinterpretarían la antigua teoría teológica de la gran cadena evolutiva. B, creerían que no es posible el Big Bang en el proceso gradual de la evolución. C, se apoyarían en la versión distorsionada de la teoría evolucionista de Darwin. D, serían rigurosos en el estudio de la teoría de la evolución de los seres vivos. E, estarían basándose en el modelo de arbusto y no en el modelo de los peldaños. ¿Qué marcarían en la 5? La C, ya, Edwin dice la C, el resto. ¿El resto qué marcaría? ¿Mm? ¿Nadie más? La C, ciertamente, ¿no? Es la C. Muy bien. Es la C. Entonces, ¿qué pasaría si algunos advirtieran la paradoja en el origen del lenguaje? Entonces, pues, estarían apoyando en una visión bastante distorsionada de la teoría evolucionista, ¿no? Eso sería la C. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así, 1A, 2C, 3A, 4D, 5C. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Muy bien, ok. Vamos entonces con el texto 2. En el texto 2 tenemos un texto dialéctico. Ya sabemos que es un texto dialéctico, ¿cierto? Un texto con el primer texto, en el primer texto, en el texto A, está a favor de algo y en el texto B está en contra. O no en contra, sino que da datos como negativos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos este texto, texto 2, y eso sí lo van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Es un texto bastante sencillito sobre las artes marciales. Entonces, vamos a darnos para leer y resolver las preguntas unos 10 minutos. ¿Sí? A ver, empecemos. Cualquier cosita estoy por aquí.
Ok, vamos a resolver entonces este texto. Recordemos que en el texto A nos hablan sobre los beneficios físicos que trae, bueno, y a la salud, que trae consigo el uso, la práctica de las artes marciales, ¿cierto? Mientras que en el texto B nos dice pues que las artes marciales pueden ser de alguna manera peligrosas o riesgosas para el cuerpo, la salud de los que la practican, ¿cierto? Pues porque estas técnicas y los golpes podrían generar lesiones, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, uno, en el texto dialéctico, el tema de debate es A, las causas de las artes marciales, B, el concepto de las artes marciales, C, la evolución de las artes marciales, D, los efectos de las artes marciales, E, la divulgación de las artes marciales. ¿Qué marcaron en esta pregunta? A, B, C o D o E. ¿Qué marcaron en esta? ¿Mm? Por ahí Alessandra marcó la D, muy bien. El resto, la D, ¿cierto? Muy bien, claro, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el texto? Básicamente de los efectos positivos y negativos de las artes marciales. Muy bien, vamos con el 2. Dice, en el texto A, el vocablo conocida connota. ¿Qué respuesta marcaron ustedes en la 2? ¿Mm? Nos dice que es conocida por los niños también ahora, no solo los adultos, sino también los niños lo conocen. ¿Qué refiere? ¿A qué se refiere soy conocida? ¿Es investigación, erudición, práctica, esparcimiento, diversión? ¿Qué marcaron ustedes? ¿Mm? La C, ok, la C, ¿cierto? Muy bien. Conocida está connotando la práctica, ¿no? El ejercicio de estas artes marciales, ¿no? Nos dice que los niños también practican las artes marciales. Muy bien, la C, perfecto, excelente. Los niños también la conocen, también practican, ¿no? Vamos con la 3, dice, se infiere que para el autor del texto A, una persona que no practica artes marciales, ¿qué pasa? A, no lo haría por falta de tiempo y dinero. B, sería porque desconoce dicha práctica. C, estaría resguardando su salud psicofísica. D, sin duda mejoraría su salud en general. E, se estaría privando de mejorar su salud. ¿Qué marcaron ustedes? ¿Qué marcaron ustedes en esta acá? ¿Mm? ¿Qué marcaron en esta? A, B, C, D, E. En la 3, ¿qué marcaron? Porque en el texto A dice pues que las artes marciales mejoran la salud, ¿no? Que ayudan a estar tonificados, ¿no? Los músculos se tonifican. Entonces, para el texto A, según el texto A, si la persona no practica artes marciales, ¿qué diría el autor? La E, ¿cierto? Si no practica, pues estaría privándose de mejorar su salud, ¿no? Porque dice que las artes marciales pues, mejoran la salud, tonifican los músculos, ¿no? Están mucho más atentos, etcétera, más resistentes, ¿no? Entonces, si no la practica, el autor diría, tú estás privando de mejorar tu salud, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la 3, la E. Excelente. Vamos con la 4. Dice, es incompatible con el texto B afirmar que la práctica de las artes marciales, recordemos que en el texto B el autor dice que las artes marciales pues desmejoran el cuerpo, ¿no? Que son peligrosas porque te puede dar lesiones, ¿no? Entonces, es incompatible con el texto B afirmar que la práctica de las artes marciales A se mantiene peligrosa aún con protección. B, podría provocar asfixia del contrincante. C, podría producir un daño en la dentadura. A, D, podría devenir en algo contraproducente. E, resulta ser privativa de la población adulta. ¿Qué marcaron ustedes en esta? En la 4 que marcaron A, B, C, D o E. ¿Qué alternativa es incompatible? ¿Qué alternativa no es compatible con el texto B?
Ya, la E, ¿no? Muy bien. La E, ¿cierto? Resulta ser privativa de la población adulta, ¿no? Porque en el texto, de hecho, dicen que los niños también están practicando, ¿no? Las artes marciales. Entonces, la E. Muy bien. Excelente. Vamos con la 5. Dice, desde el razonamiento del autor del texto B, si un niño practica karate o judo, ¿qué sucedería? Estaría deteriorando su salud y su cuerpo peligrosamente. B. Sabría defenderse inmejorablemente si le quisieran robar. C. Conocería algunas técnicas para poder caer bien y no dañarse. D. Estaría favoreciendo su salud física y su salud psicológica. E. Podría entrenar si cuenta con todos los equipos de protección. ¿Cuál marcaron ustedes? ¿La A? ¿Alguien más? ¿El resto? Ciertamente es la A, ¿no? Entonces, el razonamiento del autor, si un niño practica karate, judo, cualquier tipo de arte marcial, entonces está deteriorando su salud, ¿no? Y su cuerpo va a tener contusiones, etcétera, ¿no? Muy bien. 5A. Entonces queda así, fíjense. 1D, 2C, 3E, 4E, 5A. Bastante sencillo este texto, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente texto, el texto 3, ¿no? Sobre los millennials. Entonces lo mismo, ¿no? 10 minutos, ustedes leen, resuelven las preguntas y luego las cotejamos. ¿De acuerdo? Empecemos. Cualquier cosita estoy aquí.
Ok, vamos a responder las preguntas antes que se me apague la computadora. Vamos a responder las preguntas de este texto, que habla básicamente de los millennials, ¿cierto? Muy bien. Entonces, uno, principalmente el texto explica que los millennials, ¿qué pasa con los millennials? A, son una generación que carece de una definición taxativa por causas ignotas. B, se caracterizan por estar en un mundo constante de movimiento y conexión. C, comparten rasgos comunes con algunos hechos históricos y tecnológicos. D, son aquellos que nacieron antes del atentado del 11 de septiembre. E, se diferencian de los postmillennials por prescindir de los teléfonos inteligentes. ¿Qué marcaron ustedes en esta? En la 1, ¿qué marcaron en la 1? ¿Qué marcaron en la 1? Coméntenme. ¿Qué respuesta marcaron en la 1? A, B, C, D, E. La C. ¿Alguien más? La C, ciertamente, ¿verdad? Muy bien, son aquellos que comparten rasgos comunes de ellos históricos, ¿no? De hecho, todas las generaciones son generaciones justamente porque comparten hechos históricos, hechos culturales, hechos tecnológicos, ¿no? Un cierto periodo de tiempo. Muy bien, 1C. Vamos con la 2, dice, el término intuición hace ilusión al saber racional, sentido común, proceso inferencial, aspecto valorativo, saber mediatizado. ¿Qué marcaron aquí ustedes? ¿Mm? Proceso inferencial. ¿Sí? ¿Qué marcaron ustedes en esta? Porque nos dicen, ¿no? A veces simplemente para ser parte de una generación hay que tener intuición, ¿no? ¿Cómo nos dicen? Dice, no es una ciencia exacta y la determinación podría depender en parte de la intuición, ¿cierto? Más o menos podemos intuir a qué época van perteneciendo. Entonces, obviamente, ¿no? Excelente, Emily, sentido común, ¿verdad? Pertenecen, o bueno, tienen sentido común. Sentido común, ¿cierto? Excelente. Vamos con la 3, dice, resulta congruente con el texto sostener que Emma Morrow caracteriza a su generación. Emma Morrow era esta chica de 20 años que decía que ellos habían nacido con los celulares prácticamente, ¿no? ¿Qué marcaron en la 3? ¿Qué marcaron en la 3? ¿Mm? ¿La B? ¿La C? A ver, la B, por poder transportar con ella cualquier aparato tecnológico, no. La C es cierto porque pues están en constante, porque su generación está vinculada a la utilización constante de tecnologías portátiles. ¿Qué son las tecnologías portátiles? Los celulares, ¿cierto? Muy bien. La 3 es la C, excelente. Vamos con la 4, dice, se infiere del texto que delimitar una generación de otra es significativo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, ¿no? Delimitar una generación de la otra. ¿Qué marcaron ustedes? ¿Mm? ¿Qué marcaron? A, B, C, D o E. La A dice, ayuda a la generación futura, ayuda a que la generación futura no cometa los mismos errores que la anterior. Nada. Faculta esclarecer con mayor atención y crítica los acontecimientos históricos. Obviamente, ¿no? Para eso es la historia. C, es una forma de comprender distintas etapas históricas de la humanidad. C, permite interpretar de manera correcta los cambios tecnológicos y científicos. Puede ser. E, impide así que una generación pueda seguir utilizando la tecnología de otra. No, no hay forma, ¿no? ¿Cuál marcaron en la 4? ¿Mm? ¿Nada? En la 4 era la C, ¿cierto? La 4 teníamos la respuesta C. Uy, no sé qué pasó. Bueno, en la 4 era la C, ¿no? O sea,
delimitar una generación de otra. ¿Por qué es tan significativo? Pues porque es una forma de comprender las distintas etapas históricas de la humanidad, ¿cierto? Cómo es que el humano se ha ido comportando socialmente, ¿no? Culturalmente en estas distintas etapas, ¿no? Por eso ninguna generación es igual a la otra, ¿no? Los millennials son diferentes a los boomers y también a los centennials, etc., ¿no? Muy bien, vamos con la última, con la 5. Dice, si solo se tomara en cuenta el criterio tecnológico para demarcar una generación de otra, entonces, el Centro de Investigación CEU soslayaría completamente buscar una definición exacta. B, los atentados del 11 de septiembre tendrían una relevancia minúscula para la historia. C, los millennials se caracterizarían por haber tenido alguna vez celulares que podían plegar. D, las tecnologías generacionales quedarían difusas debido a la aceleración tecnológica. E, la generación X, los millennials y los post-millennials tendrían rasgos idénticos ante otros grupos. ¿Qué marcarían ustedes, no? Si solo se toman en cuenta el criterio tecnológico, no solamente el desarrollo de tecnología, para demarcar las generaciones, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué marcaron aquí? No llegaron a esto, creo, ¿no? La D, las diferencias generacionales quedarían difusas debido a la aceleración, ciertamente, ¿no? Muy bien. La D, ¿verdad? Las generaciones quedarían bien difusas debido a la aceleración, ¿no? Es como que, no sé, pues la generación de ahora va a utilizar el iPhone, no sé, 15, y luego 2 meses después el 16. ¿Ya son otra generación? Hay un aceleramiento, ¿no? Bastante, se vuelve bastante difuso el tema generacional, ¿no? Las generaciones son más bien culturales, ¿no? Culturales, históricas. Muy bien, entonces hemos terminado con este texto. Nos quedaría solamente, bueno, nos quedan 20 minutos aproximadamente y nos quedaría solo el texto C. Mi computadora se va a apagar, así que voy a entrar desde mi celular, pero no voy a poder proyectar el texto, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo leyendo. ¿Ok? Lean, tenemos 10 minutos para esto, lean el texto C, ya saben lo que tienen que hacer, ¿cierto? Hagan un corpus, pregúntenle al ChatGPT o al Google Translate qué significan las palabras que ustedes no conocen y vayan haciendo su corpus, es decir, vayan escribiendo las palabras nuevas que van a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las palabras se repiten todo el tiempo, ¿ok? Entonces tenemos este texto que habla sobre los diamantes naturales, ¿cierto? Y nos van explicando un poquito de dónde se forman, a partir de qué elementos químicos se forman, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos 10 minutos para esto, lean con paciencia, aún hay tiempo, y cualquier cosita estoy por aquí.
Ok, vamos a resolver este ejercicio. Como podrán ver, yo no estoy proyectando. Lo que pasa es que estoy en una de las sedes de la pre y no hay sala de profesores. Entonces, he tenido que abrir un cafetín, pero no tengo interruptor, entonces se me apagó la computadora. Esto es de mi celular. Felizmente que hemos terminado con la gran mayoría de textos. Así que solamente nos saldría el texto de la sección C. ¿De acuerdo? Muy bien, ustedes tienen el texto en casa, ¿cierto? En físico. Yo lo tengo también aquí. Y vamos a ir leyendo. ¿Este texto de qué trataba? Básicamente de los diamantes naturales, ¿cierto? En la primera oración dice lo siguiente. Dice, natural diamonds, o sea, diamantes naturales, ¿cierto? The hardest substance known to men ya. The hardest substance known to men. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es la sustancia más dura. Hardest es dura. Hard es duro, ¿cierto? Y todas las palabras terminadas en EST, ¿no? Tienen el aumentativo. El EST funciona como un aumentativo, ¿no? Entonces, es durísimo, como decir durísimo. Entonces, podremos leerlo como la sustancia más dura que el hombre puede conocer, ¿no? O que el hombre ha conocido, que el hombre conoce. ¿De acuerdo? Know to man. O sea, conocimiento del hombre, ¿no? Todo dice, requiere very high temperatures. O sea, requiere muy altas temperaturas, ¿no? Very high es muy alto temperaturas, ¿no? Y nos dicen, más o menos necesita temperaturas entre 900 y 1300 grados Celsius. Imagínense ustedes, súper, súper, súper caliente, ¿no? Dice, and pressure that exists only at depths of... Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Esas presiones, ¿no? Esa temperatura, esa presión, solamente existe en la profundidad de la Tierra, ¿no? Más o menos entre 87 y 120 millas, es decir, 140 a 190 kilómetros hacia adentro, ¿no? De profundidad, ¿de acuerdo? In the earth mantle to form. O sea, se forman, ¿no? Estos diamantes se forman en el manto de la Tierra, en el manto terrestre, ¿no? Que más o menos está a unos 190 kilómetros de profundidad. Muy bien. Luego tenemos la siguiente oración que dice, unlike, que significa a diferencia, ¿ya? Unlike other gems, a diferencia de otras gemas, ¿no? A diferencia de otras gemas, diamonds, o sea, los diamantes, are made up puede ser entendido como compuesto, ¿no? Se componen of one single element, con un solo elemento, ¿cierto? Ese solo elemento es el carbono, ¿de acuerdo? El carbono. Muy bien, entonces nos están diciendo que el carbono se encuentra en las profundidades de la Tierra y con esa presión, ¿no? Y ese calor del manto terrestre van formando los cristales, los diamantes, perdón, ¿no? Y los diamantes son una gema. Luego nos dice en la siguiente oración, carbon contains minerals present in the earth at those depths crystallized to form diamonds. ¿Eso qué quiere decir? Que el carbono, ¿no? Presente en esta parte de la Tierra, ¿no? Está pues en las profundidades de la Tierra y se va cristalizando. Una vez que se cristaliza, se convierte recién allí en diamante. ¿Okay? Nos dicen, because of the immense pressure together with heat from molten magma. ¿Por qué? Nos dice, porque debido a la inmensa presión, a la gran presión, ¿cierto? Junto con el calor que proviene del magma de la Tierra fundido, ¿no? El magma fundido de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, nos están explicando allí cómo es que se crea el diamante, ¿cierto? ¿O qué condiciones necesita el diamante para existir? Siguiente párrafo dice, the diamond crystals are the transport to the surface during the source volcanic eruption in the magma. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristales de diamante son transportados a la superficie de la Tierra mediante las erupciones volcánicas, ¿no? Y se viajan en el magma, ¿cierto? Cuando erupciona el volcán, en el magma viajan algunos de estos diamantes cristalizados. ¿Ok? This is quite a rare occurrence as diamonds are formed at depths usually 3 or 4 times deeper than that
at which normal volcans originate. Ya, ¿qué te está diciendo allí? Que pues es una situación rara, ¿no? Es una situación extraña que salen estos diamantes, ¿no? De la profundidad de la Tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. However, ¿qué significa eso? Sin embargo, when this magma cools, es decir, sin embargo, cuando este magma se enfría, it forms ingenious rocks, o sea, forman rocas ingenias, ¿no? Ígneas, perdón, rocas ígneas. Known as Kimberlite, conocidas así o nombradas así, o nombradas como kimberlitas, ¿no? Se llaman kimberlitas estas rocas que salen de estos magmas, ¿no? Ahora, ¿por qué se llaman kimberlitas? Nos dicen, named after the diamond-bearing region of Kimberley, South Africa. Entonces, ¿por qué? Toman el nombre de la región de Kimberley en Sudáfrica, where these rocks were first identified. O sea, que estas rocas fueron identificadas por primera vez en la región de Kimberley, en Sudáfrica. Por eso se llaman estas roquitas ígneas kimberlitas. Curioso, ¿no? And leproides, o sea, y lamporitas, ¿no? Otro tipo de rocas. Used as an indicator that diamonds may be found in that area. Esto nos indica que podemos encontrar diamantes en esta área, ¿no? O sea, en toda la parte de Sudáfrica, no necesariamente en Kimberlitas, ¿ok? Sino en toda la parte de Sudáfrica. Muy bien, entonces, este texto de qué trata, pues está tratando, nos está contando un poquito cómo es que se van formando, cuáles son las necesidades ambientales que necesita el carbono para convertirse en un diamante, ¿ok? Entonces tenemos la pregunta 1, dice, what is the main sentence of page? O sea, ¿cuál es la oración que podría sintetizar mejor este texto? A ver, voy a ver el chat. ¿Qué marcaron ustedes en este texto? En esta primera oración, en este primer ejemplo. ¿Qué respuesta marcaron? What is the main sentence of the passage? ¿Qué marcaron ustedes en esta primera pregunta? ¿Lo hicieron? ¿Hicieron esta primera pregunta? La A, ya. Javiera nos dice la A. Jennifer, la A. Muy bien, ¿cierto? Los diamantes son formados por el carbono en partes muy profundas de la Tierra, ¿cierto? Excelente, ¿no? Entonces, 1A, muy bien. ¿Dónde se forman los diamantes? En las profundidades de la Tierra. Excelente. Muy bien. Entonces, 1A. Vamos con la 2. Dice, the word immense is closed, is mean to. ¿Qué podría significar el uso de la palabra immense en este texto? ¿A qué hace referencia el immense? Short, colossal, common, calculate, insignificant. ¿Qué marcaron en esta pregunta, en la pregunta 2? ¿Qué alternativa? La B, ya. Jennifer marcó la B. ¿El resto? ¿Han resto nada? Aaron también. La B, ¿no? En realidad la única que es compatible, ¿no? Todas las demás hacen referencia a insignificancias, ¿no? Y ahora, obviamente, la respuesta correcta es colosal, ¿no? Eso es una temperatura, una presión inmensa que necesita el carbono para cristalizarse, ¿no? Muy bien. 2B, colosal. Ok, 3 dice, it is inferred from the passage that gems, o sea, nos dice, podemos inferir del texto que las gemas, ¿qué marcaron? ¿Qué respuesta marcaron en la pregunta 3? Usually forms near to the center of the earth. B, could be made up from more than one element. C, resulting in a keen
of elements known as kimberlites. D. Are created in volcanoes at deep temperatures. E. Could rarely be found on the surface of Earth. ¿Qué marcaron ustedes? ¿Qué podríamos inferir acerca de las gemas? Las gemas. ¿Qué pasa con las gemas? ¿Qué pasa con las gemas? Ya sabemos que los diamantes son gemas que se forman a partir de un solo elemento, que es el carbono, ¿cierto? Y las otras gemas, ¿qué pasa con las otras gemas? ¿Se forman a través de un elemento o de muchos elementos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? En el texto nos habla pues de una gema en específico que es ciertamente el diamante, ¿verdad? Y este diamante nos dicen que se forma a partir de un solo elemento que es el carbono, ¿cierto? Pero aquí Metre nos está pidiendo inferir acerca de las gemas en general. ¿Qué podríamos inferir acerca de las gemas, de las otras gemas que existen? ¿Que se forman a partir de qué? A ver, Javier nos dice la B. Cierto, que se forman a partir de otros elementos, ¿no? Entonces, la B es could be made up from more than one element, o sea, podrían formarse por más de un elemento, ¿cierto? La única gema que se forma de un solo elemento, ya lo sabemos, el diamante, que se forma a partir del carbono, ¿no? Entonces, 3B, perfecto. Muy bien, vamos terminando, vamos con la 4. ¿Qué dice la 4? A ver, it is incompatible with the text about diamonds. Es incompatible acerca de los diamantes según el texto. ¿Qué cosa? ¿Qué es completamente incompatible según los diamantes? A. The region of Kimberley is the only place we can find them. O sea, es el único lugar donde podemos encontrarlos. B. They require very high temperature and high pressure. Eso lo dicen, ¿no? Entonces no podemos inferirlo porque lo dicen en realidad, ¿no? No es incompatible porque lo dice. C. The only mineral of which they are composite is carbon. Eso también lo dice, es verdadero, ¿cierto? Lo está diciendo también. D. They are transported by volcanic eruption of magma. Claro, también lo dice, ¿no? Se transportan los diamantes, a través del magma en las erupciones volcánicas, ¿cierto? E. The temperature they need to form is 900 and 1300 grados Celsius. Sí, también lo dicen, ¿no? Es la temperatura que necesita. Por lo tanto, como ustedes han mencionado en el chat, la respuesta incompatible es la A, ¿no? Kimberley en Sudáfrica no es el único lugar en donde encuentran estas gemas, ¿no? Para nada. De hecho, es el primer lugar en donde encuentran, el primero, ¿no? Pero no el único. Muy bien, 4A. Finalmente, la 5 dice, if the mineral that contains carbon from near to the surface of Earth, then it will, o sea, si un mineral que contiene carbono está muy cerquita de la Tierra, surface es como en la superficie, muy en la superficie de la Tierra, entonces, ¿qué podría pasar con este mineral? Con este mineral de carbono, en todo caso, ¿no? Si este mineral de carbono, si encontramos un carbono y está muy cerquita de la superficie de la Tierra, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué marcaron aquí? A. Probably transform into kimberlites in a long time. No, porque necesita presión y está en la superficie de la Tierra, entonces no. Be made up of diamonds and other kinds of gems. No, tampoco, ¿no? No podría formarse en diamantes ni en otras gemas porque necesita profundidad y fuerza y presión y calor, ¿cierto? C. Hardly transform into gems known as diamonds, o sea, difícilmente podría transformarse en gemas conocidas como diamantes. ¿Sí o no? Podría ser, ¿no? D. Need to be at a magma volcano to produce gems. Pero es que el magma se produce en la profundidad, no en la superficie, entonces lo descartamos también. E. Be impossible because all carbon is in the mantle, porque todos los carbones están en el manto de la Tierra. No necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un mineral de carbono o un carbono, ¿no? O hay carbón en la superficie de la Tierra? Entonces,
muy difícilmente ese carbón vaya a transformarse eventualmente en un diamante. ¿Por qué? Porque está en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Entonces la respuesta en la 5 sería la C, hardly transform into hem snow as diamonds, ¿no? Entonces difícilmente podría transformarse en una gema conocida como diamantes. La C, muy bien. El 5C. Entonces, en este ejercicio, en este texto, quedarían así las respuestas, ¿no? 1A, 2B, 3B, 4A y 5C. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Respóndenme en el chat. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Dudas, preguntas? Recuerden que yo no puedo ver sus caritas ni escuchar lo que dicen, ¿no? Entonces me tienen que colocar en el chat. Tenemos que utilizar el chat para comunicarnos. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Muy bien. Recuerden que si tienen alguna duda con alguna respuesta, alguna clave, cuando no les haya quedado claro, me tienen que avisar. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, si todo está claro, nos quedaríamos allí y ya nos estaríamos reencontrando la siguiente semana. Aunque la siguiente semana es primero, ¿no? Pero bueno, la subsiguiente semana entonces. ¿Ok? Cuídense, chicos. Nos vemos.